¿Te has preguntado alguna vez cómo terminaron sus días los líderes que guiaron a México? ¿Fueron sus vidas tan dramáticas como sus administraciones? Desde tragedias inesperadas hasta intrigas políticas y misterios sin resolver, las muertes de los presidentes mexicanos han dejado un legado de historias fascinantes y desconcertantes. En este video vamos a explorar los últimos momentos de estos líderes históricos, qué secretos se ocultan tras sus fallecimientos, qué eventos impactantes marcaron el fin de su mandato y su vida. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los presidentes de México más allá de lo que te enseñaron en la escuela. Antes de empezar, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido de este tipo. Sin más que decir, ¡comencemos! Después de la independencia, México ha tenido 67 presidentes o gobernantes, todos hombres, que han ejercido el poder durante 94 periodos gubernamentales. Estas cifras incluyen 11 mandatos de Antonio López Santa Anna, todo un récord mexicano. Santa Anna marcó toda una época en la política mexicana del siglo XIX, casi siempre dejando el cargo temporalmente mediante solicitudes de licencias por motivos de guerra o salud, para luego retornar. Durante su último mandato, entre 1853 y 1855, se declaró dictador vitalicio y oficializó el himno nacional, además de firmar el Tratado de la Mesilla, vendiendo partes del norte de Chihuahua y Sonora a Estados Unidos. Porfirio Díaz también figura prominente en la historia presidencial de México, con 3 periodos no consecutivos que tomaron un récord de 30 años, 3 meses y 20 días en el poder. Su gobierno se caracterizó por el desarrollo económico y la modernización del país, pero también por la represión política y social. Además de estos líderes destacados, otros presidentes como Guadalupe Victoria, el primer presidente constitucional de México, o Benito Juárez, quien enfrentó la intervención francesa y promulgó las leyes de reforma, marcaron hitos importantes en la historia política del país. Las cifras mencionadas no incluyen los gobiernos colectivos como la primera y segunda regencia de 1821 y 1822, el Poder Supremo Ejecutivo de 1823 a 1824, el Triunvirato de 1829 ni la regencia del Imperio Mexicano de 1863 a 1864. Estos gobernantes jugaron roles cruciales en la configuración de México como nación independiente y la evolución de su sistema político. Conocer sus historias y legados nos permite entender mejor los desafíos y transformaciones que han enfrentado México en los últimos 2 siglos. Juan Bautista Ceballos fue presidente interino desde el 6 de enero hasta el 8 de febrero de 1853, propuesto por el presidente renunciante Mariano Arista cuando ya era inminente la entrada a la capital del ejército. Leal a Santa Anna, obtuvo los votos de 59 de los 84 diputados que votaron al comenzar la Guerra de Reforma en 1857. Sorpresivamente se marchó a Europa cuando era diputado, falleciendo en París el 28 de agosto de 1859. El general Juan Álvarez fue designado presidente interino por una junta insurgente de Cuernavaca mientras avanzaba sobre la capital. Le ordenó por carta a Díaz de la Vega la entrega de la plaza. El gobernante de facto aceptó la orden y después formó parte de la junta de notables que escogió a Maximiliano de Habsburgo como emperador. Murió en la ciudad de Puebla el 3 de octubre de 1877. Juan Álvarez Hurtado fue presidente interino de México entre el 4 de octubre y el 11 de 1855. Representó un papel clave en todos los conflictos militares desde la Guerra de Independencia hasta el derrocamiento del emperador Maximiliano. A pesar de su corta presidencia de solo 2 meses, tomó medidas liberales y trascendentales como la promulgación de la Ley Juárez, que eliminó los tribunales especiales para los militares y clero. Convocó el Congreso Constituyente que elaboró la Constitución de 1857 y fue el último caudillo de la independencia en morir, produciéndose su deceso en Acapulco el 21 de agosto de 1867, cuando tenía 77 años. Ignacio Comonfort fue designado presidente interino el 11 de diciembre de 1855 tras la renuncia de Álvarez Hurtado y continuó como presidente constitucional electo tras la promulgación de la Constitución de 1857. Ejerció la presidencia hasta el 21 de enero de 1861, cuando dimitió tras la proclamación y posterior desconocimiento del plan de Tacubaya por el general Félix María Zuluaga.
Se unió a Benito Juárez en la lucha contra la invasión francesa y fue herido de muerte por el grupo guerrillero de Sebastián Aguirre, muriendo el 13 de noviembre de 1863 en Chamacuero, actual Comonfort, Guanajuato. José Ignacio Pavón ocupó la presidencia provisional designado por los conservadores entre el 13 y el 15 de agosto de 1860. Los 2 días que mediaron entre los dos interinatos de Miramón. Murió el 25 de mayo de 1866 en Ciudad de México. La regencia del Imperio Mexicano de 1863 a 1864 fue un periodo de transición del Segundo Imperio Mexicano en ausencia del emperador. Transcurrió entre el 11 de julio de 1863 y el 10 de abril de 1864, con un consejo de regencia de 5 miembros integrado por Juan Nepomuceno Almonte, José María Salas, Pelagio Antonio de la Bastida, José Ignacio Pavón y Juan Bautista Ormachea. Maximiliano I fue emperador de México entre el 10 de abril de 1864 y el 15 de mayo de 1867, siendo reconocido por el sector conservador, pero no por la resistencia republicana liderada por Juárez. Era hijo de el archiduque Francisco Carlos de Austria y hermano menor del emperador austrohúngaro Francisco José I. Su esposa Carlota era hija del rey belga Leopoldo I. Maximiliano y Carlota fueron convencidos para emprender su aventura imperial mexicana por el emperador francés Napoleón III. Con el apoyo del sector conservador mexicano hizo un gobierno demasiado liberal para el gusto de sus aliados conservadores, y cuando Napoleón III lo abandonó para atender conflictos europeos de mayor prioridad, su suerte en México quedó echada. Derrotado por el ejército de Juárez, fue fusilado en el Cerro de las Campanas de Santiago de Querétaro el 19 de junio de 1867 a los 34 años de edad. Sebastián Lerdo de Tejada. Al morir Juárez el 18 de julio de 1872, la presidencia interina pasó automáticamente y constitucionalmente a Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Lerdo de Tejada ganó las elecciones federales extraordinarias de octubre de 1872 y prolongó su mandato hasta el 20 de noviembre de 1876. Fue reelecto en 1876, pero renunció 11 días antes de comenzar su segundo mandato debido a la revolución de Tuxtepec. Avanzó en la pacificación del país, otorgó rango constitucional a las leyes de reforma, expulsó a los jesuitas y fomentó la industria con el capital extranjero europeo, tratando de evitar el estadounidense. Obligado a renunciar, abandonó México en enero de 1877, exiliándose en Nueva York, donde murió en 1889. José María Iglesias, siendo presidente de la Suprema Corte, se autoproclamó presidente de México el 26 de octubre de 1876, cuando el Congreso expidió el decreto reeleccionista del Lerdo de Tejada, argumentando que el proceder de este era ilegal. Entretanto, Porfirio Díaz tenía en marcha la revolución de Tuxtepec para la toma del poder. Iglesias mantuvo la presidencia de la República hasta el 28 de 1876, comprometiéndose a no participar en las elecciones federales del año siguiente. Felipe Calderón fue candidato del Partido Acción Nacional en las elecciones del año 2006, obteniendo una estrecha victoria sobre Andrés Manuel López Obrador, postulado por el Partido de la Revolución Democrática. Inició una guerra contra las organizaciones que trafican drogas, la cual produjo decenas de miles de muertos. Su gobierno recibió todo el impacto de la Gran Recesión Mundial o crisis de 2008, lo que elevó la tasa de pobreza hasta el 46%. En 2012, su último año en el poder, en 2022, Calderón se fue a vivir a España, donde trabaja para empresas de los Emiratos Árabes Unidos. Enrique Peña Nieto obtuvo la presidencia postulada por el PRI en las elecciones del año 2012, derrotando a Andrés Manuel López Obrador y a la candidata Josefina Vázquez Mota. Su gobierno, que terminó en 2018, estuvo marcado por múltiples denuncias de conflicto de intereses y corrupción. Cuando dejó el cargo tenía un índice de desaprobación del 77%. Actualmente Peña Nieto reside en España. Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, finalmente ganó las elecciones del año 2018 y es el actual presidente de México, un mandato que finalizará el 30 de noviembre de 2024. Le tocó enfrentar la crisis mundial de salud que se desató en el año 2020. El 10 de abril de 2022 fue sometido a una consulta de revocación de mandato que tuvo una participación de solo el 17.8% del padrón electoral.
La opción de que siguiera ganó con casi un 92%. Y con esto llegamos al final. Espero que este contenido te sirva de ayuda. No olvides romper el botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.